gráfico que ambienta, valga la redundancia, al volumen arquitectónico, ¿sí? Que pueden ser. Después vamos a ver qué puede ser. Pero se usa en los croquis. Los croquis son los dibujos rápidos que se hacen, ya sea de algo existente o de algo nuevo. La perspectiva de punto de fuga tiene, en este caso, un método para tener más precisión y exactitud en cuanto a la construcción en tridimensión. Vista el proyecto y es de mucha importancia para que le da proporción y un efecto realista. Le da el sentido también de escala. La escala con respecto a quién, con respecto al hombre, ¿sí? Todos los proyectos que nosotros como arquitectos realizamos tiene que ver mucho lo que es la función del hombre, ¿verdad? En torno al hombre. 8. Determina las características físicas del edificio implantado en un sitio cumpliendo una función comunicativa. A mí, el dibujo, si yo trazo solamente las formas según los planos, no me dice nada, pero si yo ya le doy textura al vidrio, si le doy efecto de profundidad con las sombras, le doy expresión de materiales, ya me da otra información, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es un proyecto que se va a construir probablemente en un futuro. Por ahora está en el papel, pero después ya no. Es una herramienta de concepción, experimentación, registro y comunicación durante los diferentes procesos de diseño y materialización de la arquitectura. La expresión gráfica utilizada como medio de comunicación es la base del dibujo para representar lo concebido en la imaginación del ser humano, y gracias a esta función podemos transmitir, interpretar y comprender ideas de manera objetiva. O sea, la importancia, ¿verdad? Llevar a la realidad lo más cercano posible, que no sea algo muy abstracto o divagar, sino llevar a algo más real a través del dibujo. Entonces tenemos la expresión de materiales. Define los materiales a utilizar en la terminación del edificio. Pueden ser lisos, que es el revoque, por ejemplo, textura rugosa, que puede ser expresión de piedra. Hay diferentes tipos de piedra que podemos utilizar. Vidrio o metal. Metal puede ser una baranda metálica, puede ser el vidrio, que lo que hace es marcar que hay una textura transparente, es más, refleja un poco lo que es el cielo a través del vidrio. Y estos materiales son tejas, también pueden ser las chapas tipo sándwich, que tienen expresión de líneas. El ladrillo visto, revoque, piedra, vidrio, hormigón. Estos son los materiales más habituales que todos conocen. Por supuesto, hay materiales nuevos. Ahora, por ejemplo, se usan mucho las placas de aluminio. En fin, diversos materiales que ustedes pueden incorporar a sus perspectivas. La textura, que es la apariencia de una superficie, puede enriquecer la expresividad de un objeto. Solo la percibimos mediante la vista, influyendo en nuestros sentidos, creando sensaciones de rechazo a atracción. Aquí, por ejemplo, tenemos este muro de piedra que es similar a este muro que tenemos acá en la facultad, que es esa piedra grande, roja, de varios colores. A simple vista, esto ya me da una sensación de rugosidad, ¿sí? Una superficie de textura lisa y uniforme produce una sensación estática y de tranquilidad. Una textura rugosa, irregular y de diferentes colores produce un mayor efecto de movimiento visual. Todos esos conceptos ustedes pueden aplicar a sus proyectos, ¿sí? Si quieren algo más calmo y que me transmita más quietud, utilizo solo revoque. Si quiero otro tipo de sensación, utilizo ya otro tipo de material.
Este es el dibujo realizado por el arquitecto Aníbal Maidana. Esta es una perspectiva a 2 puntos de fuga. Aquí se evidencia mucho, en realidad es a un punto de fuga, ¿verdad? Porque prácticamente esto es una fachada, bueno, y la fuga va a este punto. Y lo que se evidencia aquí es los llenos y vacíos, expresión un poco del vidrio y de sombras. Siguiente. Aquí vemos otro ejemplo donde también tenemos todo lo que está en esta cara, es la cara donde recibe la luz, y toda la contracara es la cara donde tenemos la sombra propia y luego la sombra rajada. Eso después Tere va a volver a explicar un repaso rápido de cómo podemos trasladar las sombras y realizar las sombras al volumen a 2 puntos de fuga. Bueno, aquí se ve un poco la expresión de este color. Bueno, nosotros no vamos a utilizar color este semestre porque no nos da el tiempo, y existe una materia optativa que se llama gráfica arquitectónica, donde ustedes pueden ahí aplicar todos los conceptos relacionados al color. Se utilizan diversas técnicas: lápices de colores, grafito, tinta, híbridos, se trabaja con la computadora también, acuarela. Entonces, nosotros vamos a llegar solamente a la construcción del volumen y al énfasis sobre todo de las sombras, ¿sí? Aquí vemos otro ejercicio donde sí se ve definida ya la sombra arrojada y lo que es sombra propia. La contracara de la luz ya está todo en sombra propia, ¿sí? Esa es la diferencia con respecto a una fachada donde no se ve esa contracara. Se ve solamente el primer plano en fachada y la contracara no se ve, pero la perspectiva sí se ve, ¿sí? Y aparecen elementos, bueno, si bien este ejercicio, esto más bien es para que ustedes vean el reflejo del vidrio, aparecen elementos ya naturales del entorno. Nosotros no tenemos estas montañas de fondo, ¿verdad? Pero sí tenemos árboles estilizados, esbeltos. El apacho es un árbol bien imponente. Tenemos mucha vegetación y generalmente nosotros lo que hacemos es dibujar como si fuese que el volumen esté en un entorno urbano. Al estar en un entorno urbano aparecen otros elementos que deben considerar. Y aquí vamos. Tenemos nuestro volumen principal, que es el centro de atención, por eso siempre esto se tiene que estar en el medio de la hoja, y que aparece alrededor. Aparece el entorno construido, que son techos o siluetas similares a mi volumen. De repente algunos quieren dibujar acá un rascacielos. ¿Y qué hace eso? ¿Está bien o está mal? ¿Kim? ¿Por qué? Porque resalta solo el entorno y... Exactamente, resalta el entorno y yo lo que quiero resaltar es mi volumen. Otra cosa, al tener volúmenes proporcionados a mi volumen principal o relacionados a esta escala, hace que sea una composición, un conjunto, ¿sí? Y le da sentido también de escala de urbana, tipo un barrio, ¿verdad? Igual sabemos que en un barrio se instalan o se construyen edificios en altura, pero vamos a evitar ese tipo de dibujos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dibujen un volumen, que generalmente puede ser ya sea de aspecto minimalista o con techo cerámico, dibujen siluetas similares a ambos costados. ¿Ven? Como este entorno no está pegado al volumen principal, porque si no parece que continúa el volumen principal, sino que aparece un muro lindero, aparece un elemento verde que le corta y masa verde alrededor. ¿Se entiende esa
Entonces, al dibujar ustedes su volumen, no peguen este volumen cerca del principal, no dibujen cerca del principal, sino que le den un poco de respiro, de modo que luzca el volumen principal. Y este volumen principal está bien detallado. ¿Qué significa eso? Está expresada las tejas, la piedra, el vidrio, el espesor de la baranda. La baranda tiene un espesor por más mínimo que sea. El talud, ven cómo se expresa el talud en primer plano. Y algunos elementos verticales que son los árboles. Y como siempre digo, aparecen las personitas alrededor que hacen que esta composición esté correcta, ¿sí? Bueno, aquí vemos otros ejemplos. Esto ya es más bien un espacio urbano, pero aparecen árboles en primer plano, aparecen árboles atrás y los edificios que van fugando a un punto, y todos los detalles, aparece el detalle de un pasto en primer plano y elementos, los seres humanos, o sea, el hombre. Lo mismo acá, ven cómo está definida la vereda, el cordón de la vereda, el entorno que se ve apenas, algo se insinúa ya, ¿verdad? Y todo esto, de repente estos ya no hace falta tanto detalle, sino más bien el talud como una masa en primer plano. Siguiente. Bueno, las figuras humanas dan sentido al proyecto y no se trata de representarla a detalle, sino la silueta. A nosotros nos interesa la silueta. El que sabe dibujar monos con detalle puede hacerlo, no hay problema. Entonces, siempre ambientar con diferentes, de 3 a 5 monitos o seres humanos que estén por ahí, ¿verdad? Y todo lo que están en la vereda, la altura del ojito es la línea de horizonte, ¿ven? Y por supuesto, este está sobrelevado, entonces va a estar más alta va a ser más chico y va a estar en una posición de sobrelevada. Pero la idea es hacer una composición sin llegar hasta el borde de la hoja, no se olviden de eso, y que aparezcan las siluetas proporcionadas y no tan parecidas. Bueno, le parecen tampoco, parecen extraterrestres también, que sean más seres humanos que del más allá, ¿verdad? Hasta fantasmas también parecen le veo un poco, bueno, no importa. La idea era mostrar cómo forma parte de la composición arquitectónica cuando realizamos una perspectiva. Las figuras humanas tienen como finalidad acompañar a la arquitectura y dar el sentido de escala del edificio con respecto al ser humano. Estos que están en el primer plano ya están más detallados, ¿ven? Que también se puede hacer. Aquí hay una persona dibujando, otro está acá en el balcón, otro está en la vereda y forma parte de la composición. Bueno, y aquí se ven las siluetas con respecto al punto de fuga, toditos los ojitos sobre la línea de horizonte. Lo que varía es la altura. A medida que se acerca al observador, está más detallado el mono, ¿ven? Y ven como las siluetas, cuando son más profundas, digamos, son ya siluetas nomás. Siguiente. Estos son diferentes estilos de figuras humanas que ustedes pueden dibujar. Ustedes ya vieron eso en el semestre pasado. Es cuestión de repasar y buscar un estilo que les sea fácil de sacar, ¿sí? Tienen que practicar. Siguiente. El mobiliario urbano. Se entiende todo lo relacionado a la ambientación para la habitabilidad de la ciudad, de los espacios comunes de la calle, vereda, parques. En este caso vemos, sería como unos dúplex,
y aparecen algunos elementos. Masa verde de fondo, aparece el entorno construido que no compita con este volumen, aparece el muro lindero, aparecen vehículos estacionados, el cordón de la vereda, que sí o sí se tiene que ver, y el elemento aquí vertical que es un alumbrado público. Me indica entonces que este volumen está implantado en un entorno urbano, no está en el campo allá en la chacra, ¿verdad? Está en un lugar donde me da la idea de que es una ciudad, ¿sí? Ya, pues, sí, la anterior, ¿cuáles son los componentes del mobiliario urbano? Veredas, bancas, más bien las bancas en una plaza, ¿verdad? Postes de luz, pueden aparecer botes de basura, vehículos. No hace falta llenar, sino algún que otro elemento que les dé a ustedes la idea de que es un entorno que está implantado en una ciudad. Bueno, esto ya es también parece un parque donde sí aparecen las bancas, acá aparece la cesta de basura, el elemento, el poste, a eso es lo que nos referíamos. Siguiente. Y tenemos el elemento verde, donde la propia vegetación, que son los árboles, arbustos, talud, dan vida al proyecto, situándolo en un entorno natural característico del lugar. Bueno, tenemos arbustos, árboles, generalmente los árboles que nosotros tenemos, bueno, hay árboles no tan estilizados, pero el lapacho, por ejemplo, es un árbol muy imponente y muy estilizado, entonces dibujan árboles altos, toda vez que esté en proporción. Tenemos masa verde, que solamente es el follaje por detrás, y la expresión de talud. Miren bien cómo se hace la expresión de talud. También puede aparecer caminero, que ya tiene una superficie ya construida, digamos, puede ser baldosas de cemento, de piedra, de cerámica, en fin. Bueno, y aquí vemos ya, esto es una axonometría donde lo que mostramos es un poco que hay muchas figuras humanas que acompañan al dibujo, al espacio, y mucho elemento verde. ¿Sí? Bueno, y acá les dejo con la profe Tere, que va a explicar. Buenos días. Bueno, conceptualmente hablando de sombra, ya lo vimos cuando estuvimos viendo bidimensión. Más que nada es un repaso breve de lo que quiero hacer, pero es el mismo concepto que manejamos, el mismo procedimiento. ¿Para qué sirve? Todo eso ya vimos también en la primera unidad. Los tipos de sombras o los elementos que componen, siempre la luz viniendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Vamos a tener lo que son las caras en luz. Automáticamente del otro lado va a ser sombras propias, y por consiguiente las sombras propias son las que van a generar las sombras arrojadas. Ese mismo concepto es lo que vamos a ver también en las perspectivas. Lo que más se va a resaltar es el concepto. Ya no va a haber un procedimiento detallado como hacíamos en fachadas, porque como esto no es algo preciso necesariamente, una perspectiva no es así como la fachada, que podemos tomar medidas y decir, hablamos de precisión. Entonces, más que nada es el concepto. ¿De dónde vamos a sacar la precisión? De las fachadas, y a partir de ahí vamos a llevar la perspectiva.
Esto es más para acordarnos de lo que vimos en la primera unidad. Luz siempre vamos a tener en este mismo sentido. Lo importante también es que cuando le demos sombra a los elementos, todos los elementos reciban el mismo sentido de la luz, que no sea que estemos trabajando con la volumetría en el sentido convencional de izquierda a derecha y después con los árboles suceda diferente. O sea, todo tiene que tener el mismo sentido de luz. Luz, sombra propia, y automáticamente esta cara que está teniendo sombra propia es la que va a generar la sombra arrojada, dependiendo siempre de la recta separatriz que forma la división entre la cara que está en luz y la cara que está en sombra. Acá tenemos dos ejemplos en perspectiva. Fíjense, esto es lo mismo: luz, sombra propia, sombra arrojada ya sería en esta zona de lo que es el terreno. Una recomendación sería pintar primero todo lo que es sombra propia, que es lo más fácil en definir. Si yo miro una volumetría como esta, es más sencillo definir que todas las que son paralelas a esta cara van a ser luz. Todas las que son paralelas a esta cara van a ser sombra propia. Y automáticamente, en este caso, no se ve lo que en este sí. Acá, por ejemplo, la parte de abajo de lo que es, pongámosle el cielo raso, también va a ser sombra propia. Entonces, si nosotros primero definimos todo lo que es sombra propia, después a partir de eso va a ser un poco más sencillo marcar lo que es sombra arrojada, porque acordándonos que la sombra arrojada surge de la sombra propia. Bueno, esto es un ejemplo también de un proyecto. Acá el techo, obviamente la luz viene en este sentido, el techo va a estar en luz. Lo que va a estar en sombra propia es la parte de abajo del alero. Por lo tanto, esta línea del alero es separatriz. Y al ser paralela a la pared, su línea separatriz, su sombra, es paralela a ella. Ahora, el tamaño de la sombra, eso es lo que vamos nosotros a definir en la fachada. Ustedes tienen el tema, planta fachada. Entonces, haciendo la 45 el alero, voy a poder saber en la fachada qué tanto tengo que pintar. Pero el concepto, como digo siempre, el concepto es lo que se va a reflejar acá. Yo voy a fijarme si esta sombrita me dio de esta proporción en mi fachada, en mi dimensión. Y a partir de eso voy a dar un aproximado. Veo que el alero me dio en sombra justo arriba de esta losa. Entonces eso es lo que yo voy a transportar en la perspectiva. La proporción de dónde me llegó esa sombra. Acá, por ejemplo, podemos ver, esta losita tiene sombra también, sombra propia por debajo. Entonces, ¿qué me va a arrojar sombra esta sombra propia? ¿Qué sombra arrojada voy a tener? Voy a tener por esta pared. Por lo tanto, tengo aquí esta línea, que es de la losita que está aquí de costado. Esa me va a arrojar sombra sobre esta pared porque la luz viene en este sentido. Esa línea es perpendicular a la pared, por eso se fijan que tengo una inclinación en sombra, pero no es que esa línea está dibujada con la regla de 45, sino que ustedes a proporción le van a dar esa inclinación, conceptualmente hablando de que la sombra debe de ser así inclinada. Esto también se puede ver. Acá inclusive podemos decir que faltó una sombrita 45 de esta, porque definió la sombra propia y falta la sombra arrojada. Entonces, cuando yo pinto una cara en sombra propia, automáticamente ya me tengo que preguntar, ¿en dónde voy a arrojar esa sombra propia? ¿Será que va a haber alguna pared que me defina
la sombra arrojada de esa propia. Y en este caso, aquí había esta línea, es perpendicular a la pared, entonces se va a ver ahí el 45, ¿verdad? Esto ya es sombra propia. Acá tenemos la sombra del alero, paralelo, porque el alero era paralelo a la pared. Y esta línea que ven aquí es la sombra de qué cosa, de este techo. Esto también está en sombra propia y lo que me da arrojada es esta línea. Como es perpendicular, su sombra sigue en la dirección del rayo y automáticamente todo esto ya está en sombra arrojada. Acá tenemos lo mismo, acá tenemos sombra propia, acá también sombra propia. Fíjense que es más fácil encontrar lo que es la sombra propia. Esto ya vimos cuando habíamos dado perspectiva a un punto de fuga. Y es esto mismo lo que yo estoy diciendo para hacer ese análisis y llevar a lo que es la perspectiva a dos puntos de fuga. Nos vemos acá, esta pared es sombra propia, por lo tanto me va a arrojar sombra en el piso como también en la pared de atrás. En el piso es esta línea y esta línea, lo mismo. Esta línea es perpendicular al piso, sigue una inclinación. Esta va a ser paralela y también está fugando, como en este caso era un punto de fuga, entonces también su sombra fuga a ese mismo punto. En nuestro caso va a ser a dos puntos de fuga. Es decir, si es paralela a un alero que va de un lado, entonces también su sombra va a fugar a ese mismo punto de ese alero, si es que consideramos que la sombra es paralela. ¿Entienden? Y lo mismo como esto, en el mismo caso, el análisis se hace acá. Aquí se hace el análisis y a partir de eso yo me fijo, bueno, esta sombra de esta losa con relación a esta pared, vemos que está prácticamente casi la mitad, un poquito más arriba. Eso es lo que me generó, entonces eso mismo yo llevo en la perspectiva a proporción y con el concepto que no sea que algo que tenga que ser paralelo le sea inclinado, sino que tiene que ser, si es paralelo, lo voy llevando de manera paralela. Estos son otros ejercicios también en clase, definiendo siempre primero lo que es la cara que está en luz, sombra propia. Esto también está en luz porque es paralelo a esto, automáticamente todas las que son paralelas ya son en luz. Tanto así las que son paralelas entre sí con respecto a esta cara ya van a estar en sombra propia. Ya no necesito hallar, por ejemplo, la sombra de esta losa sobre esta pared porque esto ya está en sombra propia. Entonces ya pinto así como tal, como sombra. Bueno, estos son otros ejemplos. El tema importante es definir la sombra. Fíjense, en este caso es un poco confuso. No sé yo hasta dónde llega la sombra ni desde dónde es, porque es un poco confuso. No existe una línea que defina. De ponerlo más así, ponerse a pintar, eso no es válido. Tienen que hacer la línea que defina la sombra. Si van a pintar en amarillo, bueno, hagan por lo menos lápiz de color, pero que se defina, porque la sombra no es irregular de una superficie plana. O sea, desde el alero a la pared, la sombra no va a ser de una dudosa procedencia. O sea, tiene que definirse, tiene que haber una línea. Acá, por ejemplo, yo no sé, acá parece que hay una sombra, fíjense, siendo que todo esto es sombra propia, porque no está bien definido. En este caso, un poquito mejor. Fíjense acá, esto es estar definido. Se entiende cuál es el límite, por más de que esto al final tenía que haber sido todo sombra propia. Pero está el ejemplo. Fíjense, esto sí está bien definido, esto también está definido. Se entiende cuál es el límite
de la cara que está en sombra de la cara que está en luz. Esto es un buen ejemplo. Esto maneja el concepto de que como este alero, su sombra, su separatriz va a salir de estas dos líneas, y como esas dos líneas paralelas a esta superficie, automáticamente la sombra también va a seguir siendo paralela. O sea, maneja el concepto, se define bien la sombra y se puede identificar que realmente esto es sombra y que esto es luz. O sea, se tiene que notar, se tiene que definir. ¿Alguna consulta? Parece que terminó así de... ¿Ninguna? ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno. Creo que tienen ahí un ejercicio que tienen que completar, ¿eh? Lo que tienen aquí es la perspectiva ya lograda y tienen que hacer lo que vimos hoy, la ambientación. Materiales, entorno, monos, sombras, verdes, vereda. ¿Qué es esto? Vidrio.